Hola y bienvenidos de nuevo a Verdad Sin Límite. Yo soy el Dr. Walter Swain. Yo soy tu anfitrión. Y he tenido que, bueno, ya saben que no he tenido nuevos episodios del podcast en algunas semanas. Y eso es porque he tenido que dedicar tiempo a mi trabajo full time en Louisiana Baptist University y también a recopilar ideas para Verdad Sin Límites para el año que viene. Se avecinan cosas buenas en este ministerio y estoy deseando compartirlas con ustedes. Así que gracias por su paciencia y empecemos de nuevo con este episodio. Ya está aquí. La Navidad ya está. No te puedes huir ni esconderte de la Navidad, pero cada año por estas fechas surge un tema. ¿Inventaron los cristianos la Navidad? Y si lo hicieron, ¿es bíblica o pagana? Hace unos años hice un episodio sobre esto, pero esta vez quería añadir algunas cosas y desde un ángulo un poco diferente. Es importante porque si se trata solo de una invención sobre alguien que realmente no existió, Jesús, sería la queja, o de un énfasis que las escrituras no nos obligan a celebrar, entonces tenemos que aclarar los hechos para honrar bien al Señor. Cada año aparecen afirmaciones de que la Navidad sí es pagana, que los primeros cristianos no la celebraban, que el 25 de diciembre proviene del Sol Invictus, un festival pagano romano, el dios romano del sol, o que los cristianos robaron la festividad de otro festival romana, las Saturnales. Hoy exploramos lo que creían los primeros cristianos, cómo se desarrolló la Navidad y si los creyentes deben celebrarla hoy en día. Muy bien, hagámoslo ya. Muy bien, entonces adelante, pero primero quiero mencionar o hacer un pedido. Como hacemos en todos los episodios, es pedirte que hagas un clic en like o también puedes hacer clic para suscribirte al podcast, a cada episodio y también comparte el podcast, el episodio, el enlace a este episodio con todos los demás alrededor de ti. Y te agradezco muchísimo. Estamos llegando ahora a tener 2,000 suscriptores, así que eso es un milagro realmente, especialmente para este viejo que es del idioma en español. El idioma, este no es su primero, así que les agradezco aún mucho, mucho más por eso, por prestar atención. Pero muchísimas gracias y entonces vamos a proceder con el tema de hoy ya. Bueno, entonces, inventaron los cristianos antiguos de la primera época de la iglesia, inventaron los cristianos la Navidad. ¿Ok? La primera pregunta es si celebraban la Navidad los primeros cristianos. Bueno, ellos o los cristianos de los primeros siglos no celebraban la Navidad. Se centraban, se enfocaron en la resurrección de Cristo, su regreso, su segunda venida y sobrevivir la persecución, predicar el Evangelio y plantar iglesias. Y ahora creían en la encarnación de Cristo, pero no establecieron un día festivo. La cultura judía no daba importancia a los cumpleaños. Y también la persecución limitaba tales reuniones. Y las escrituras no ordenaron celebrar el nacimiento de Jesús. La segunda pregunta es, ¿cuándo comenzaron los cristianos entonces a celebrar el nacimiento de Jesús? Bueno, a finales del siglo I después de Cristo, los cristianos debatían sobre la fecha de la concepción y el nacimiento de Jesús, pero no celebraron la Navidad. A principios del siglo II, los cristianos desarrollaron un cálculo teológico
que Jesús fue concebido el 25 de marzo, según sus cálculos, fecha en la que algunos creen que se creó el mundo, y 9 meses después, ahí está, el 25 de diciembre. Bueno, podemos dudar cómo lo hicieron, cómo calculaban eso, pero bueno, ya está. ¿Ok? Entonces, pero por igual, ¿ok? El origen de aún este debate o esta calculación es cristiano, no es pagano. Entonces, en el año 336 después de Cristo aparece la primera celebración oficial de la Navidad. Y entre los años 300 a 400 después de Cristo, la Navidad se extendió por todo el mundo cristiano. Y ahora, otra pregunta. ¿Por qué la Navidad se volvió importante? Bueno, primero herejías o doctrinas falsas como el arianismo, que negaba la divinidad de Jesús, y el gnosticismo, que negaba su humanidad, obligaron a la Iglesia a aclarar bien la doctrina del nacimiento, concepción, nacimiento, humanidad y divinidad de Cristo. Y la Navidad se convirtió en una poderosa proclamación para combatir las peligrosas falsas enseñanzas, y lo hizo estableciendo claramente que Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros. 100% Dios, 100% humano en Jesucristo. Y ahora, a medida que persecución fue desapareciendo, la Iglesia formó un calendario litúrgico que incluía la Pascua, Pentecostés y la Navidad, entre otros. ¿Ok? Y ahora, otra pregunta. ¿Estableció el cristianismo esta Navidad tomando, integrando el festival pagano Saturnalia? Bueno, las Saturnales, celebradas del 17 al 23 de diciembre, implicaban inversiones de roles y alboroto y inmoralidad, pero nada que se pareciera al nacimiento de Jesús, para nada. Los árboles de la Navidad, bueno, proceden de la Alemania cristiana del siglo XVI y simbolizan el árbol del paraíso en las obras de teatro cristianas. Entonces no hay pruebas de que los cristianos adoptaron o integraron rituales paganos. Y otro ritual o festival pagano también era el Sol Invictus, ¿ok? En el Imperio Romano, en los días del Imperio Romano. Era una afirmación popular que no se sostiene históricamente. Muchos afirman que los cristianos copiaron Sol Invictus, el cumpleaños del Sol Invicto, formalizado bajo el emperador romano Aureliano en el siglo III para celebrar el sol y la autoridad imperial. Pero hay problemas con esa idea. Los cristianos utilizaban el 25 de diciembre antes de que existiera Sol Invictus en esa fecha. También Sol Invictus se fijó para el 25 de diciembre y en el año 274 después de Cristo, mucho después de que los cristianos lo utilizaron. Los primeros cristianos evitaban también las fiestas paganas para ser gente separada del mundo. Y ahora algunos historiadores sostienen que el Sol Invictus se creó para competir con los cristianos. Pero no es cierto, porque la cronología es suficiente para refutar todas estas afirmaciones de que el cristianismo tomó de estas fiestas paganas romanas para crear una Navidad. Simplemente aún la línea de las fechas, la cronología, no deja caber esa idea. No, no y no. Entonces, al final, otra vez la pregunta. ¿Inventaron los cristianos la Navidad? Bueno, en cierto sentido, sí. La Iglesia eligió una fecha para celebrar
la encarnación de Jesús, una doctrina básica del cristianismo. Pero en un sentido más profundo, no. El acontecimiento refleja el verdadero acontecimiento que Dios nos dio. El nacimiento de su Hijo y la Navidad simplemente proclama la verdad bíblica. Entonces, ¿sigue siendo importante la Navidad hoy en día? Bueno, debe ser obvio que sí. La Navidad es importante. ¿Y por qué? Porque proclama la encarnación de Jesús, de Dios que vino a ser humano, la entrada de Dios en nuestro mundo y también la esperanza de la salvación de todos nosotros en Él, porque vino a ser 100% hombre, 100% Dios en Jesús. Y ahora las Escrituras no nos obligan a celebrarla, pero tampoco dicen que no debemos hacerlo, de que no debamos hacerlo. Romanos 14 muestra que celebrar días especiales es una cuestión de libertad cristiana. Pero celebrar el nacimiento de Cristo sí es una gran oportunidad para proclamar el Evangelio. Aún hoy sigue siendo el mejor momento de todo el año para que aquellos que no conocen el Evangelio se abran a Él y su mensaje en todo el mundo. Así que debemos aprovechar al máximo el momento y la libertad para celebrarlo adorando a Jesús, compartiendo el Evangelio con otros a través de Él, estando con familia, amigos, intercambiando regalos, disfrutando al máximo sin preocuparte de que sea pagano o esté relacionado con el paganismo, porque no lo es. Bueno, gracias por acompañarme. Por favor, toma un momento para hacer clic en like y suscribirte y compartir este episodio del podcast Verdad Sin Límites con alguien y especialmente con alguien que siente curiosidad por los orígenes de la Navidad. Y también la verdad es siempre más fuerte que el mito. Y la Navidad tiene que ver con Cristo. Bueno, no te olvides de seguir a Cristo, porque cuando lo haces, siempre seguirás la verdad.